Bueno, hola a todos. Ahora sí estamos live. Yo realmente estoy como, wow, muy emocionada el día de hoy porque tengo un invitado, pues, que siempre ha llamado la atención en mí por su trayectoria. Aparte, colega, es economista, 5 carreras más que yo, pero es economista. Y bueno, yo la verdad que estoy realmente feliz y agradecida de poder tener hoy historias que contar con Bernardo Klicksberg. Estoy ya invitándolo porque ya practicamos, él tuvo pues ayuda. Aquí lo tendremos en segundos. Estoy segura que va a ser una charla extraordinaria porque, como siempre digo, es un programa de valores, principios, ética, y escuchar a Bernardo pues es realmente deleitador y estoy segura que vamos a tener muchas historias y muchas cosas que aprender de él. Aquí estoy haciéndole la invitación. Vamos a probar nuevamente. Acabo de invitarlo. Esperemos que la magia suceda, como siempre digo, y pues podamos disfrutar enormemente de Bernardo el día de hoy. Gracias, Raquel, aquí nos saluda desde Israel. Muchísimas gracias a todos los que se conectan el día de hoy. Gracias, Rebeca Seir, que son mis fan number one, Rebeca y Ética de Historias que Contar. Por algún motivo, Bernardo no se puede conectar. Vamos a ver qué pasó. Voy a volver a hacer la invitación. Habíamos practicado y todo salió perfecto. Así que vamos nuevamente. Recuerda que debe entrar al live. Ahí estás. Ahí estás. Bernardo, te estamos viendo. ¿Qué tal, Tamara? Buenos días. Aquí. Bueno, realmente le estaba comentando a la audiencia lo emocionada que estoy el día de hoy de tenerte en el programa, este humilde programa que empezamos hace casi 2 años y donde pues traemos historias que contar y me he dedicado a documentar la historia de una comunidad, la verdad, una comunidad ejemplo en el mundo a la cual tú formaste parte, que es esta nuestra querida comunidad judía en Venezuela. Y bueno, es un honor realmente tenerte hoy en el programa, Bernardo. Muchas gracias, Tamara. Es un honor para mí contribuir a un programa de tan buena calidad y tan excelentes intenciones como el tuyo. ¿Se escucha bien la voz? Te escucha perfecto y te vemos perfecto. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y qué iniciativa ejemplar la tuya, ser presente esta comunidad modelo, que sigue siendo modelo, esta presencia masiva que tiene en Miami, en su peso tan positivo en tantas iniciativas de valor público. Es así. Yo estuve buscando entre mis recuerdos y encontré este diploma que tengo del Instituto Superior de Estudios Judaicos en Venezuela en 1983, donde tuve el privilegio y el honor de tener clases dictadas por ti y donde tuve aprobadas las siguientes materias: pensamiento judío contemporáneo, historia judía contemporánea, la cuestión judía, sociología de los judíos en América Latina, estructura y organización comunitaria en Venezuela, Israel y el Medio Oriente. La verdad que, wow, desde ese momento, eh, Bernardo, pues tuviste una semillita en alguien como yo y pues este programa que se ha dedicado a valores, principios, ética, tenerte en el programa a ti, pues es una demostración de cómo estos principios y valores y ética que tenemos en casa se pueden llevar a toda una nación, como ha sido tu trabajo, porque eres considerado el padre de dos disciplinas relativamente nuevas, que son la gerencia social y la ética para el desarrollo. Además, 68 obras y muchos más escritos sobre desarrollo económico, social y lucha contra la pobreza. 58 doctorados honoris causa.
se dice fácil, pero son 58 doctorados más aparte 5 carreras y quiero pues escuchar de ti tantas anécdotas, porque al final este programa son historias que contar y es lo que vamos a hacer, vamos a escuchar anécdotas, historias y remontarnos un poco al pasado, porque lo que más me impresionó de la conversación que tuvimos previa antes de conectarnos el día de hoy fue cuando me mencionas ese estímulo excepcional que recibiste de Clara y Eliezer. Por eso que me parece tan bonito poder honrarlos hoy en su memoria y hablar de ellos, porque al final estas dos personas fueron las instituciones más importantes que tuvo Bernardo. Así es, querida Tamara. Tuve el privilegio de tener dos padres que estaban preocupados por transmitir el mensaje, ¿no? El mensaje milenario de judaísmo, de preocuparse siempre por los valores. Es una época histórica esta, donde no solo que los valores están en crisis, sino que se ha dejado de discutir sobre los valores. Eso es lo que dice Charles Taylor, uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo. Dice, el problema es que no hay una discusión a fondo sobre los sentidos y sobre los valores. Y eso está creando, yo lo llamo un vacío ético fenomenal. En mis libros hablo de conferencias, hablamos con los amigos de todo el mundo con los que he tenido la oportunidad de estar en contacto, de que hay una sed de ética. Y si preguntamos cuál es la sed mayor de nuestro tiempo, es una sed de ética, de una sed de líderes ejemplares, de eliminar todas las corrupciones de todo orden, y una sed de personas, de referentes que hagan cosas éticas y de experiencias, y una sed que en el fondo es una sed de esperanza, ¿no? De que las cosas puedan cambiar. Yo reflexiono con frecuencia en los libros de que pareciera que no tiene mucho sentido hablar sobre ética con tantos apremios económicos, con tantas dificultades en otros planos, pero no, es fundamental que se hable sobre valores y sobre ética, porque justamente la falta de darle el realce debido a esta discusión sobre ética y comprometerse con los valores es una causa central por la que un planeta que lo tiene todo está sin embargo con los niveles de desasosiego, de penurias tan críticos como los que tiene actualmente. Yo tuve el privilegio de que don Eliezer y doña Clara se ocupaban a tiempo completo de los valores. Wow. ¿No? Junto a su trabajo para sostener un hogar humilde como todas las migraciones, como esta maravillosa migración judía que llegó a Venezuela, tenían que ganarse el pan duramente, pero al mismo tiempo siempre los valores, discutiendo, llevando a la mesa junto a mis hermanos Nahum, muy destacado luchador actualmente, entre otras cosas, por el ingreso mínimo, la renta básica, como se la llama a nivel internacional, y Lea, psicóloga que ha montado una institución para el desarrollo de la mujer que tiene más de 40 años de existencia y centenares y centenares de mujeres que trabajan con Lea para desarrollar su potencial. Recibimos los tres permanentemente
el mensaje de que los valores eran lo importante. Y entonces se discutían en el almuerzo y en la cena, y se discutían en el sábado y en el domingo y en todos los ámbitos posibles, pero no se discutían teóricamente. Mis padres hacían todo lo que podían por la familia, por la comunidad, por Israel, y por una Argentina mejor, que era donde vivíamos, y por un mundo mejor. Los valores de ellos significaban siempre acciones, que es lo que la Biblia exalta. La Biblia pide que los seres humanos hagamos acción. En la Biblia está escrito, entre otras cosas, que la tzedakah es más importante que el conjunto. Es la mitzvah sobresaliente absolutamente, lo dice Maimónides con su fuerza fenomenal. Y ese mensaje nos era transmitido a diario. Mi madre hacía todo lo que podía para ayudar a todos los menesterosos que estaban en su alrededor o en su camino. Decía siempre que se puede ayudar de muchas maneras. La ayuda económica es muy importante, pero también se puede ayudar y se ayuda con una sonrisa, con un gesto de amor, con escuchar al otro, con visitar enfermos desde ya. Y mi padre activaba en muchísimas instituciones judías. El Keren Kayemet fue uno de los directivos durante muchos años, comedores populares israelitas, que daba de comer a toda la familia judía que llegaba emigrando, que no tenía cómo sostenerse, y eso era una institución ejemplar. Era un almuerzo y una cena absolutamente honorables, con dignidad. Los dos nos dieron ejemplo permanente. Esos valores son los que hoy están tambaleando. Querida Tamara, termina de publicarse un informe que es de los documentos más importantes que produce todo el sistema de Naciones Unidas, el sistema humanitario de Naciones Unidas, las 18 agencias, desde la UNICEF hasta la FAO, que se dedican a tratar de ayudar el desarrollo de los países. Terminan de publicar el informe anual de desarrollo humano. Es la referencia internacional más importante en este tema. Son más de 80 indicadores que se miden con enorme precisión. Yo colaboré, asesoré y formé parte de la junta directiva de muchos informes de desarrollo humano en muchos países. Y ese informe dice en qué estado está la humanidad. ¿Y sabe qué título tiene el informe 2022? El informe 2022 le pusieron de título Tiempos de incertidumbre, vidas inestables. O sea, tratando de describir la situación actual, muestra con cifras como la mayor parte de la gente está sumida en la incertidumbre, no sabe qué va a pasar con sus propias vidas, con la vida familiar, en un mundo donde se han desencadenado, al mismo tiempo que la pandemia, se ha desencadenado el cambio climático, que de acuerdo a lo que demostró Naciones Unidas en incontables documentos, se ha creado el Alto Panel Mundial, que ha sacado el premio Nobel de 2.500 científicos que vigilan, que monitorean el cambio climático. El cambio climático es causado por los intereses contaminantes en el planeta. En este informe se muestra cómo la pandemia, el cambio climático, la guerra esta cruel que se está librando contra Ucrania y contra su población civil particularmente, el impacto que todo eso ha tenido en las cifras de inflación en el mundo entero. Todo eso ha creado más
la falta de discusión sobre valores, sobre Total. sentidos. El de Taylor, el gran filósofo, dice, todo se concentra en discutir sobre la tecnología, bienvenida la tecnología, pero yo le agrego siempre, pero la tecnología al servicio del bien, la tecnología al servicio de la medicina, de mejorar la vida de la gente, de la construcción de viviendas en gran escala. La tecnología puede hacer maravillas, pero si la tecnología se pone al servicio solamente de la codicia o de fines mafiosos, como es la desinformación en gran escala actualmente, lo que significa desinformar para combatir los avances de la humanidad. La desinformación hoy es muchas veces contra las vacunas, que la gente no se vacune, tratando de influir para que grupos pequeños y mafiosos ganen elecciones por desinformación, y se deteriore el sistema democrático, pervertir el sistema democrático con falsedades, con conspiraciones inexistentes. Los judíos sabemos mucho de eso actualmente, porque una de las nuevas formas del antisemitismo es en inventar conspiraciones en los que los judíos tienen un papel central. Está esta conspiración gigantesca que dice que, por ejemplo, un filántropo judío, uno de los mayores filántropos del mundo, George Soros, sería el que está impulsando muchas de las cosas peores que pasan en el planeta, y hasta se vuelve continuamente a los Rothschild. Se dice que los Rothschild han organizado un ataque con rayos láser, que es el que está deteriorando la naturaleza, las cosas más alocadas, que de Soros y Gates, que no es judío y es un filántropo excepcional. Han inventado las vacunas para tener bajo control personal a los seres humanos, que los seres humanos que se vacunan pasan a ser controlados por ellos al servicio de sus fines espurios. Se vuelve a hablar del protocolo de los sabios de Sion. Bienvenida a la tecnología, pero la tecnología tiene que ser controlada éticamente, tiene que responder a valores. Hay que hacer lo imposible para seguir progresando tecnológicamente, pero al servicio del bien público. Es así. Y algunos de los mayores genios tecnológicos del mundo mandaron una carta, 200 de ellos, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diciendo: por favor, controlen la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, firmada por los mayores gurúes en inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un instrumento formidable, pero si cae en manos totalmente aviesas, se puede transformar en algo muy perverso. Y piden que haya regulación ética de la inteligencia artificial. Así como hay regulación ética de la energía atómica, digamos, y gracias a esos pactos y a esos acuerdos y esas regulaciones, el mundo esquivó la energía atómica, estos acuerdos que exigía uno de los mayores pensadores de la historia y un eminente humanista y un gran judío como Albert Einstein. Gracias a controlar la energía atómica, es que el mundo pudo emplearla para fines pacíficos y no hubo la guerra que terminaría de destruir al género humano, con la que de la que Einstein siempre advertía. Entonces, incertidumbre, tiempos de incertidumbre, grandes incertidumbres reales y causadas por la desinformación, que crea permanentemente, es una desinformación para el odio, incita al antisemitismo, al racismo, al odio contra los inmigrantes.
y detrás de ella están los supremacistas blancos, los grupos de ultraderecha que todavía sueñan con el Ku Klux Klan, los neonazis, las nuevas manifestaciones neonazis. Parece imposible, pero ahí están marchando en las calles de algunos países del mundo, y en el poder político en algunos países que tienen partidos neonazis en lugares importantes de su escenario político, como por ejemplo en Hungría, entre otros. Es Y así. están los representantes neonazis, incluso diputados por allí sueltos, etcétera, que lanzan mensajes aviesos de este tipo. Se necesita controlar la inteligencia artificial, no avanzarla, porque es una promesa muy importante para mejorar las situaciones, pero controlarla éticamente, porque si no se puede transformar en lo contrario. Claro, Tiempos de incertidumbre, dice las Naciones Unidas, y le agrego Tamara, y dice vidas inestables. Dice que esto medido es lo que siente la mayoría de la población del planeta. Los indicadores de desarrollo humano bajaron por primera vez en 30 años en los años 20 y 21. Los años 22 son iguales a los del 2016 y no retrocedieron, en una palabra, se perdieron 6 años virtualmente y retrocedieron. Y eso está sucediendo en el 90% de los países. Vea un índice muy elocuente, se le pregunta a la gente si está mejor que la generación de sus padres. Una pregunta muy concreta. El 50% contesta que está peor que la generación de sus padres. Nada menos que el 50% contesta que está peor que la generación de sus padres. Hay un nivel de desorientación, de búsqueda de esa sed de ética que comparan con la generación de sus padres, que tenían mayores certidumbres, que tenían más claro, digamos, no tenían resuelto el problema de ninguna manera, pero tenían más claro qué mundo querían construir. Estas incertidumbres se trasladan a todos los planos y entonces, por ejemplo, se problematiza, de acuerdo a los datos de estas y otras investigaciones de Naciones Unidas, se problematiza el tener hijos, digamos, las parejas jóvenes que ponen en cuestión el tener hijos. Cada uno puede adoptar el criterio que quiera sobre su vida, tiene todos los derechos del mundo, pero hasta esto, digamos, que es, digamos, para el judaísmo es absolutamente caro. El judaísmo cree profundamente en la familia como el pilar de la vida, digamos, y lo practica. Eso es lo que hemos visto de nuestra casa, de la mano de don Eliezer y de doña Clara, y hemos tratado de transmitir a nuestros hijos, y a Rubén, José, Joel, y ellos están tratando de transmitir con toda fuerza a los 7 nenitos. Rubén, José, como a ti te interesa, me parece tan lindo esto de los sentidos. Rubén, José y Joel nacieron en Venezuela. Hemos tenido muy lindo, la sí. buena fortuna de que nacieron en la Venezuela democrática. Bernardo, pero prefiero interrumpirte un poco porque antes de llegar a esa etapa en Venezuela, quisiera también un poco el hecho de esta importancia de ese rescate, como bien lo dices, que de valores y de principios. Entender un poco tu familia, ese seno familiar. Ya nos hablaste un poco de Clara y de Eliezer, pero quiero ir un poco más atrás, porque Clara, esta madre tuya, que bien resaltas, que dio tanto por su comunidad, también tiene una historia muy linda, porque ella llega con 2 de sus hermanos y con sus padres a Argentina. Sin embargo, trae más adelante a 5 de sus hermanos y hace lo que humanamente posible tiene a su alcance sin tener el idioma para lograr eso. Si quieres nos puedes contar esa anécdota porque me parece muy peculiar.
cómo fue Clara al director de inmigración para lograr esas visas. Sí, es un misterio porque era el año 38-39. En Argentina había un sector pro-nazi, pro-Hitler importante. Había un antisemitismo en altas esferas de poder, no en el conjunto de la población importante. Y cerraron totalmente la puerta a la migración judía. Muchos otros países también lo hicieron. Y en Argentina era férreo ese cierre. Para poder entrar en el país se necesitaba lo que se llamaba una llamada a alguien que consiguiera una visa. Este, y no había ni por dónde entrar. Entonces, mi madre, con un dominio limitado del idioma, llegó en el año 30 y estamos hablando del 38, 39, con un dominio limitado del idioma y muy joven, se Llega lanzó, de Polonia, ¿correcto? claro, escapando de los pogroms y escapando del hambre, de la persecución contra los judíos, eh, como toda esa maravillosa migración que llegó de Polonia, de Rusia, a Venezuela y que llevó de Sefarat, de las tierras de Sefarat, de esa maravillosa migración que llegó a Venezuela y a otros países. Y entonces mi madre tenía que encontrar alguna manera de salvar a sus hermanos, era cuestión de horas, porque cuanto más se apoderara a Hitler, como se vio en la práctica, de los países que conquistaba, y Polonia tuvo además un colaboracionismo muy activo, etc., peor era la probabilidad de sobrevivir. Entonces, desesperada, se fue a la oficina donde estaba el director de migraciones. Ya pidió entrevistas, etcétera, se las negaron terminantemente, le dijeron que no atendía a nadie por cuestiones migratorias, y se dijo, yo me siento acá y no me voy a mover de acá. Él en algún momento va a salir de su oficina, para alguna cosa va a salir de su oficina. Y ahí voy a tratar de hablar con él. Salió en algún momento de su oficina y mi madre conversó con él y le hizo pasar a su oficina. Y mi madre consiguió la visa para salvar a todos sus hermanos. Wow. ¿Qué le dijo doña Clara al director nacional de migraciones que pertenecía a estos círculos elíticos que cerraban totalmente la puerta a la migración? ¿Cómo logró hablar de corazón a corazón? Totalmente en ese momento. Pero doña Clara no se daba por vencida nunca y luchaba denodadamente. A los tres nos consiguió que pudiéramos ir a la escuela judía con becas porque no teníamos cómo pagarla. Y los tres asistimos. La escuela pública es gratuita en la Argentina, entonces íbamos a la pública y íbamos a la escuela judía, con doña Clara luchando siempre para la educación de sus hijos, como otros, como los padres de Me llama mucho la atención porque otra de chicos. las cosas que me mencionaste era el hecho de la mayor, el mejor estímulo y la mayor remuneración que tú podías darle a tus padres era sobresalir en tus estudios, así como tus hermanos. Claro, ellos valoraban por sobre todo los estudios, ¿no? Porque sentían que era el futuro de sus hijos y además que era lo que el mandato judío, ¿no? Los judíos crearon la primera escuela pública de la historia en el siglo I para los huérfanos. ¿eh? Eh, eh, y entonces la mayor satisfacción era que a sus hijos les fuera bien en los estudios. Bueno, para mí eso era un estímulo diario y permanente, y para lo mismo para mis hermanos, cada uno de ellos tiene varias carreras, y yo pude
con ese estímulo permanente, completar 5 carreras con los máximos honores en todas ellas, digamos. Medalla de oro De la en la Universidad de Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, se ha entregado, creo que 4 veces en toda la historia de la universidad, porque hay que tener la perfección total en las calificaciones, y hay un jurado especial que analiza todos los antecedentes del posible premiado y la concede. Pero qué estímulo que teníamos nosotros, ¿sabe? Le cuento, querida Tamara, que cada vez que uno daba exámenes de una materia, y fueron centenares de exámenes porque fueron muchas carreras, después mi padre ponía los diplomas de graduaciones en la pared de su casa. De las paredes de su casa, cuando venía un médico a verlo, decía, ¿y esto qué es? Los diplomas de mis hijos, y Wow. se sumaron después los diplomas de los nietos, los diplomas de nietos, algunos de ellos en Harvard, en el MIT, junto a los diplomas de los hijos en la Universidad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Bueno, cada vez que alguien venía con una materia aprobada, aunque fueran las 12 de la noche, aunque fuera la 1, mi madre hacía levantar a toda la familia para hacer un brindis. Wow. Así que imagínate, Tamara, qué estímulo que era. No era que simplemente contarle al día siguiente, no. Ella creía que había que era una obligación de ellos hacer de inmediato un brindis de toda la familia por ese logro. Así que el estímulo era muy, pero muy importante. Y además Eliezer también escribió, como también tu mamá, pero tu padre también escribió 2 libros y muchos escritos y una colaboración intensa con la comunidad sin haber ido a la universidad, porque ni tu padre ni tu madre tuvieron la oportunidad, como bien me lo contabas, ¿no? Esas limitaciones que había en Polonia en ese entonces para los judíos que no podían entrar al gimnasio, a Claro. estudios formales, pero sin embargo, esta parte me encanta porque la sed de aprender no tiene límites y ellos buscaron la manera de hacerlo. Sí. Eliezer escribió 2 libros que tuvieron una muy buena circulación. Uno fue prologado por Jaime Barilco, un gran pensador judío. Uno se llama En busca del sentido de la vida y el otro se llama Dios se esconde por qué. Y los libros surgían de su biografía, de narrar como en medio de las penurias totales, sin embargo, esas generaciones. Eso mismo ha sucedido con las generaciones de Sefarat y de Ashkenaz, que Bernardo, él hicieron este llega de judaísmo 20 maravilloso. años, perdón, él llega de 20 años a Argentina y solo. Sí. Digamos, yo puedo narrar con todo este detalle esto porque son mis padres, pero seguro que la audiencia hermosa que tienes tiene muchas historias similares de Sefarat y de Ashkenaz, porque formaron parte de una generación llena totalmente de valores. Él llegó efectivamente en el año 30, a los 20 años, y desde el primer día se enroló, digamos, en las instituciones comunitarias al mismo tiempo que buscaba trabajo. Digamos, unos ayudaban a otros, en esas generaciones unos ayudaban a otros a conseguir trabajo, les daban la valija del Cuentenik, le ha hablado Alicia Segal, por ejemplo, ha escrito Alicia Segal, la valija para recorrer casas y vender cosas, etcétera, con la que comenzaron muchos de ellos. Mi padre era sastre,
una noble ocupación, pero tenían, toda esa generación tenía los valores muy claros y permítanme hacer un parangón. Se le preguntó a Einstein qué cosa le había influido más en su vida. Y yo he escrito un libro sobre Einstein como judío y como humanista, ¿no? Y entre los 68. Y Einstein explica, dice, tres cosas que heredé del judaísmo, dice, que tomé del judaísmo. Una, dice, es un afán casi fanático por la justicia. ¿eh? Tomé del judaísmo, Einstein siempre luchó por las causas más justas para el género humano, desde el pacifismo hasta crear modelos de sociedad mejores. Segundo, la búsqueda acuciosa, apasionada, dice, la búsqueda apasionada por la verdad. Eso lo hizo internarse más lejos de lo que casi ningún ser humano llegó a inventar verdades que se comprobaron 100 años después, ¿no? Y que transformaron totalmente la ciencia. Y tercero, la independencia de criterio. Pensar por cuenta propia y ser independiente. Yo diría que estas generaciones benditas estaban muy alineadas con estos valores fundamentales que el judaísmo te transmite, ¿no? Luchar por la justicia, tikkun olam, lo llamo yo, ayudar a reparar el mundo, búsqueda de la verdad. Es impresionante la cantidad de premios Nobel judíos que existen en el planeta, y una razón central está en esta búsqueda incesante por la verdad. La cifra concreta, actualizada, es que los judíos han tenido el honor de tener el 20% de todos los premios Nobel. Increíble el número. Los 600 premios Nobel que se han otorgado en toda la historia, desde que comenzó el premio Nobel, tienen el 20%, siendo una ínfima parte, ¿no? 15 millones de 7.800 millones, siendo una ínfima parte total del género humano. Pero no se mide solo por los Nobel, se mide por este interés en la verdad, en el estudio y la independencia de criterio. Sí que lucharon por la independencia de criterio pagándolo a lo largo de la historia, muchas veces con sus vidas, ¿no? Convirtiéndose esa lucha fenomenal de los judíos sefarditas frente a la Inquisición para salvar el judaísmo a través de la clandestinidad, uno de los episodios de lucha por la independencia de criterios, de la libertad religiosa más importante de toda la historia del género humano, ¿no? Después, dejaron un ejemplo hacia adelante absolutamente fenomenal. Humildemente, vos me preguntabas qué cosas se inspiraban, qué relaciones había entre mi obra científica, digamos, esos 68 libros, las ciencias de las que se dice que fui padre. Bueno, he tenido la oportunidad de hacer, como pedían doña Eliezer y doña Clara, de aplicar todo eso, porque asesoría a más de 30 países, a casi todas las agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, etcétera, y asesorar, es decir, involucrarse sobre todo en programas de lucha contra la pobreza, de eliminación de la corrupción, de potenciación de la responsabilidad social empresarial, que creo fervientemente, potenciación de la sociedad civil, que me parece que es lo fundamental para cambiar y mejorar la calidad de las sociedades. En todo eso, las relaciones entre lo que y aquello a lo que he dedicado toda mi vida de trabajo, tratar de ayudar a construir un mundo mejor, con estas gotitas de arena, a todo eso es
me inspiró, me inspiraron los valores judíos y el mensaje que me transmitieron de mis padres, que junto a todo lo que mencioné, transmitían el mensaje bíblico permanentemente, sobre todo el mensaje de los profetas de Israel, pero el mensaje bíblico en su conjunto. Todos mis libros científicos están llenos de ejemplos bíblicos. Por ejemplo, cuando trato de explicar, digamos, se supone que soy un pionero del voluntariado, ¿no? Coescribí por encargo de las Naciones Unidas el Informe Mundial de Voluntariado, en fin, y he trabajado con organizaciones voluntarias siempre. Mi ejemplo preferido es Abraham, porque el primer voluntario de la historia fue Abraham. Salió a la vera del camino con Sara. Sin Sara no existe nada. Sin las Tamaras, las Saras y las Anas, que es mi pilar. Vamos a, cumplimos 49 años de casados, como te expliqué anteriormente, etc. Abraham salía con Sara a la vera del camino a buscar a los caminantes sedientos y hambrientos. No es que los esperaba cómodamente en su casa, sino la Biblia la describe como saliendo a la vera del camino para buscarlos y albergarlos. El primer voluntario de la historia. Y es muy representativo que la Biblia haga que el padre de tres civilizaciones, ¿no? La judía, la católica y la islámica, Abraham, lo caracteriza como un voluntario, porque exalta el valor del voluntariado en todo el texto bíblico. Entonces, mi identidad profesional, experto internacional, etcétera, está totalmente enraizada. Encontré los estímulos y las búsquedas más fascinantes y la independencia de criterio en el judaísmo. El judaísmo, que es una discusión permanente consigo mismo a través del Talmud, donde se pone al final de cada debate talmúdico, el debate sigue abierto, ¿no? En la ciencia debería ser así, que el debate siga abierto, ¿no? Y yo muestro humildemente en los libros las experiencias mejores que encontré en todos estos años para compartirlas, experiencias que muchas veces son experiencias de comunidades pobres que lograron empoderarse. La gran receta de Maimónides es empoderar a los humildes. En su escalera de la acá dice que el nivel más alto de ayudar al otro, dice Maimónides, es dándole un crédito. Hace 1000 años fue el padre del microcrédito, que hoy son 500 millones de personas que el microcrédito les ayuda a sobrevivir, dándole un crédito o entrando en sociedad con él, o sea, ayudándolo a crear una pequeña empresa, una pyme, un microemprendimiento, ayudándolo a crear una fuente de trabajo, dice Maimónides, empoderándolo, que significa además en el fondo creyendo en él, ¿no? Apuntando a invertir en su autoestima. Humildemente he aconsejado a muchos países que los programas sociales, por ejemplo, intervienen algunos de los más grandes que hay en América Latina, se tengan como cabeza a la mujer, a la madre, en lugar de que el titular sea el padre, porque medido con todo tipo de investigaciones he encontrado que las madres son mucho más eficientes y comprometidas en el uso de recursos escasos en familias humildes que el cónyuge masculino. Está todo esto que se ha investigado hasta la biología, el altruismo de las madres, su abnegación, su entrega permanente, y algunos de los mayores programas, como el de México, por ejemplo, los grandes programas sociales de México, los grandes programas sociales de Brasil o de la Argentina, para mencionar algunos de ellos, o el de Puerto Rico, como te comenté, te invitó su presidenta, su gobernadora, Cira Calderón, a asesorarla
en todo su periodo directamente. Y algunos de los grandes programas sociales son programas sociales donde al medir qué hicieron las mujeres, madres, muchas veces madres solas, jefas de hogar, porque el cónyuge masculino en muchos hogares humildes deserta, qué hicieron las mujeres cuando se les entrega la posibilidad de alguna ayuda, lo usaron totalmente en comprarles zapatos, en comprarles remedios a los chicos, en tratar de que estudiaran y hacer lo imposible. Muchos de los programas que aconsejamos tienen como una cláusula central que los niños, que hay que mostrar que los niños estudian y que permanecen en la escuela, y las madres hacen todo eso maravillosamente. Encontré en una cantidad de programas madres que cuando les queda algo, entonces se lo ahorran para comprarse bolsas de cemento para después exigir a los maridos que autoconstruyan una habitación más o algún lugar ampliatorio de las viviendas. Una administración eficiente de recursos. Total. Claro. Entonces, hablando de mujeres, Bernardo, para seguir atrás, la madre. Hablando de mujeres, pues tienes una mujer, como bien lo mencionaste, 49 años de matrimonio, que es también un pilar fundamental en tu vida, que es Ana. Y con Ana, pues comienzas esta historia familiar tuya con tus 3 hijos en Venezuela, pero ¿nos puedes contar un poco cómo la conoces? Porque es una historia también hermosa y además, ¿cómo te invitan a ir a Venezuela? Porque tú apenas estabas graduándote de la universidad, en tu 5ª carrera, estabas por terminar la 5ª carrera, y esa carta que te llega buscando a la persona que había escrito aquel libro tan interesante de recomendaciones. Vamos a unir esas 2 historias para luego entender cómo llegas a Venezuela y pasas 20 años de tu vida junto con Ana, que también tiene una trayectoria muy interesante en Venezuela. Querida Tamara, nos casamos. Ana era directora de una acreditada escuela judía en Argentina a los 23 años, a los 25 años, 24 años exacta, 25 años de edad, y ya había estudiado un año en Israel, becada por la comunidad judía de la Argentina, en un lugar para preparar maestros y educadores para el futuro, un lugar especial que había en Israel para eso, y había completado una maestría en educación, y había trabajado incesantemente por la comunidad en muchos ámbitos. Nos casamos y al poco tiempo llega una carta. Pero ¿cómo conoces a Ana? Porque ahí tienes... Ana y mi hermana, Lea, tenían un oficio que era maestras judías a tiempo completo. Eran maestras en diversas escuelas, además eran muy demandadas para educar, hacer tutoraje de alumnos, etc. Y Lea tuvo la idea de invitar a Ana a su cumpleaños, con toda intención. Creyó que podíamos tener afinidades muy importantes, y ahí nos conocimos, el cumpleaños de Lea. Lea, la líder del núcleo para la reflexión. Llegó una carta al poco tiempo de casarnos. Yo era profesor desde muy joven, a los 23 años gané por concurso la cátedra de profesor de la Universidad de Buenos Aires,
y nos llegó una carta un poco insólita. Yo había escrito muy joven un libro que se llama El pensamiento organizativo, que tiene 40 ediciones y 500 páginas. 500 páginas, y es desde la independencia de criterios, la revisión de todas las teorías del management desde la independencia de criterio y desde un enfoque epistemológico, tratando de avanzar en ese campo, con muchas propuestas muy concretas. Se usó como libro de texto en muchos países. Y entonces la carta dice, si usted es Bernardo Clixo, el que escribió ese libro, porque ese libro le interesa mucho al gobierno de Venezuela. Venezuela era la Venezuela de la primera presidencia de Caldera, era la Venezuela que estaba construyendo la reforma del Estado, la Comisión Nacional de Reforma del Estado, si ustedes recuerdan, en donde había muchas personas de mucha calidad de Venezuela. La presidió durante muchos años Ramón J. Velázquez, y llegó a ser como una especie de padre adoptivo mío, de hermano y de padre adoptivo, porque nos hicimos absolutamente íntimos. Y él escribió muchas veces sobre mis escritos y hizo referencias muy permanentes. Bueno, me llega una carta y dice, tienen interés en el autor de ese libro, porque creen que les puede ser muy útil, que es un pensamiento que les puede aportar mucho. Usted es el autor de ese libro, porque estuvimos buscando, no era la época del Google, estuvimos buscando, y entonces finalmente llegamos a esta dirección y demás, porque le ofrecemos contratarlo como experto de las Naciones Unidas. Wow. Para asesorar al gobierno de Venezuela. Bueno, aceptamos el ofrecimiento, y Ana fue acogida con los brazos abiertos por la comunidad. Algunos nombres fueron, todos fueron muy importantes, pero el de Gonzalo Benaín Pinto, el de Jaime Cohen, el de Lilo Osel, entre otros, fueron nombres muy importantes en esa, el de Benjamin Schonstein, fueron nombres muy importantes en esa acogida, y Ana fue designada primero como asesora de la ORT en las escuelas comunitarias, después asesora en el Ministerio de Educación por el Ministro de Educación, y después vicedirectora y después directora de Hebraica Moral y Luces, y muchos de los que te escuchan han tenido a Ana, perdón, una cantidad importante de años, vivimos 20 años en Venezuela, han tenido a Ana como directora de esa escuela, que la precedió una personalidad fenomenal de educación como Anita Lapko, como directora, y previamente con Anita como Lapko como vicedirectora de esa escuela. Y nos llevamos una gran sorpresa el otro día caminando por Miami, porque de repente alguien nos grita desde una mesa de café, ¡Ana! ¡Ana! Y entonces Ana se da vuelta y ve a un hombre joven que no conoce. Y dice, ¿por qué? ¿De dónde me conoces? Es que tu voz es inconfundible, la voz de la directora. ¡Ah, qué bonito! Que se comunicaba con muchísima frecuencia con los chicos. Hablaba permanentemente, creó un programa Buscando mis raíces, que se convirtió en un programa que unía a toda la familia alrededor de esto que tú... Justamente ayer, conversando con Benjamin Schomstein, me mencionó ese programa pues maravilloso que nos ha permitido encontrar valores, principios que se lleva a cabo en todas las escuelas a nivel mundial. Qué maravilla que ese programa haya sido introducido por Ana.
Así es, Ana introdujo y ponía el alma. Ana despedía a cada uno de los chicos cuando se terminaba el día en la escuela. La directora estaba en la puerta despidiendo personalmente a cada uno de los 1000 chicos que llegó a tener el colegio en su época. Digamos, la comunidad le retribuyó con un amor muy grande y hoy los chicos cuando escuchan su voz reconocen su voz porque su voz está Qué presente con mucha bonito. frecuencia. Y en Venezuela nos fuimos el año Pero 94, antes de eso, 95. tuviste unas anécdotas increíbles en Venezuela, una labor, obviamente, de muchos años, asesorías a importantes presidentes, haciendo cambios. Antes de llegar a ese ofrecimiento, para irte a Washington y nuevamente Ana renuncia a su trabajo para acompañar a Bernardo. Es increíble porque siempre dicen, detrás de un gran hombre, una gran mujer, y así estuvo Ana siempre al lado tuyo. Pero tienes una anécdota también importante porque además de estos viajes constantes que hacían en familia para visitar a la familia a Buenos Aires, eh, hubo este atentado que vale la pena mencionar porque fue un hito importante en la historia de la comunidad judía en Argentina, que fue este atentado con la AMIA. Y tú estabas en Venezuela en ese momento y me contabas el acto que tuvieron oportunidad de realizar eh, en, en protesta. Sí, para ubicar los tiempos, nosotros nos fuimos de Venezuela el 1 de enero del 95, ¿no? Antes de que sucediera todo lo que sucedió después, bastante antes de que sucediera todo lo que sucedió después. El 18 de julio del 94 explotó el mayor atentado contra la población judía desde la Segunda Guerra Mundial. Esa camioneta cargada de explosivos que destruyó íntegramente el edificio central de la comunidad judía de la Argentina, asesinando a humildes maestros que estaban enseñando, los trabajadores que daban la asistencia social y que vigilaban por los cementerios. Todo 86 personas, transeúntes que pasaban por la calle de Pasteur 633. Y hirió a más de 200. La primera comunidad judía, desde ya todas las comunidades judías del mundo, el judaísmo mundial, todos de inmediato se solidarizaron. Pero la primera comunidad judía en América Latina donde se hizo un acto de solidaridad fue la de Venezuela. Yo dejé el alma junto con una cantidad de amigos venezolanos que se pusieron en eso y organizamos, creo que fue en una semana, el acto, ¿no? Creímos que de inmediato debía haber una solidaridad física, además que al mismo tiempo emprendimos una campaña muy grande de tratar de buscar solidaridad activa para la reconstrucción. Ese acto lo llevo en mi corazón. Ese acto estaba el salón central de la Unión Israelita de Caracas, el salón de los casamientos, lleno de... no cabía un alma, y nos movilizamos para invitar a los líderes del país. No debía ser un acto de los judíos solamente porque el tema era un atentado neonazi, pues,
digamos, no sé, hasta el día de hoy no hay Mm. las sentencias, pero claramente ligado al terrorismo y a un país que predica el asesinato masivo de Israel, como Irán, etcétera, etcétera, o otros países parecidos. En las primeras filas estaba, yo diría que gran parte, un porcentaje altísimo del liderazgo político e intelectual del país, ¿eh? Acompañando a la comunidad judía que estaba en pleno, absolutamente. Se editó un folleto con algunos de los discursos principales de ese acto que me tocó, disertar por pedido de la comunidad de Venezuela, y hay registros de diferentes tipos de lo que fue eso, ¿no? Fue un ejemplo de los valores de esa comunidad, un ejemplo más, una comunidad que ha creado un sistema educativo absolutamente ejemplar, cuyos egresados hoy descuellan en Estados Unidos, en Europa, porque fueron formados con muchísima calidad y compromiso, una comunidad que ponía todo en la educación como un valor familiar que transformó un valor central de la comunidad y muchísimas otras cosas. Tuvimos el privilegio de compartir la comunidad, y yo me dediqué humildemente a servir en varios lugares, entre ellos durante 2 periodos fui elector de cultura de la comunidad, hicimos una cantidad de actividades, etcétera, y Ana en un lugar de avanzada totalmente, como era la dirección, la vicedirección y la dirección de la escuela. Ese atentado horroroso eh, quedó sin justicia. La seguimos reclamando todos los judíos del mundo, pero la AMIA contestó, la AMIA y el mundo judío y la comunidad judía en la Argentina contestaron. El judaísmo se levantó una nueva AMIA, muy querida y respetada en el país y en el mundo. He tenido el honor de ser el presidente de su comisión de asesores sociales durante mucho tiempo, etc. Y esa nueva AMIA sigue haciendo cosas muy importantes para el país, es avanzada en discapacitados, en adultos mayores, en nuevas formas de ayudar a la gente, al mismo tiempo que hace un trabajo maravilloso por la misma comunidad judía y parte muy activa de todo el gran movimiento de comunidades judías del mundo. Tuvimos esa vivencia. Y además, hablando de la AMIA, que sé que es parte importante en la vida de ambos, porque si más no recuerdo, me comentaste que el hermano de Ana fue también presidente de la institución y además tu madre y tu padre muy activos, tan así que me llamó la atención uno de los libros que escribe tu madre de poesía, Cuentos para contar, que ya lo hace en español. Y háblanos si quieres un poco de este homenaje que se hizo en la sede de la AMIA por tus padres y por la labor de tu madre para inspirar a jóvenes escritores literarios. Mi madre adoraba que los jóvenes escribieran. Ella escribía, le salía del alma a escribir poemas y después cuentos. Estos cuentos son cuentos para chicos pequeños, cuentos para contarles llenos de valores. La mía creó un premio que se llama Premio Clara Klicksberg, para chicos, para jóvenes, para estimular que los jóvenes escriban. Mi padre fue homenajeado por la comunidad cuando cumplió los 80 y cuando cumplió los 90, gracias a Dios.
rememorando todas. Bueno, todo eso son estímulos centrales para la vida, porque tu hermosísima idea de contar historias, contándolas a partir de los orígenes, está llena de fuerza, ¿no? Nosotros somos lo que la familia, la escuela judía, las universidades, en mi caso le debo muchísimo a la Universidad Nacional de Buenos Aires, una de las 100 mejores del mundo actualmente, y le debo muchísimo a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Me dio un empujón, bueno, me dio el doctorado honoris causa, uno de los 2 o 3 latinoamericanos en ciencias sociales, creo que el único que recibió el doctorado honoris causa, y fue compartir, fue 8 personas que dan el doctorado honoris causa, compartir con un premio Nobel, etc., ante todos los egresados de los posgrados de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se suman los 2 actos, el honoris causa. Esa universidad de orgullo del pueblo judío, creada entre otros por Albert Einstein y Sigmund Freud, que está en su primer directorio. Esa universidad luminosa siempre fue mi referencia académica, científica. Algunos de mis principales maestros fueron, el nombre de uno de mis hijos es el nombre de uno de los más grandes maestros de la Universidad de Jerusalén, Martín, que uno de mis referentes más importantes en la vida ha sido Martín Buber, sus escritos. Los otros 2 chicos llevan segundos nombres que son mis referentes, los profetas. Uno se llama Amós como segundo nombre y el otro se llama Daniel, por el profeta Daniel como segundo nombre. Profetas, Universidad Hebrea de Jerusalén, Don Ariel Cerdoña Clara, de ahí vengo yo. Qué bonito. Con mi humilde contribución. ¿Cómo llegas esa invitación que te vuelven a hacer, como mencionaste, en 95 sales para Washington, y esta invitación a trabajar en el BIT? Sí, yo creé antes del 95 en mi trabajo en Naciones Unidas. Los 20 años que estuve en Venezuela era primero asesor a nivel nacional y después me nombraron director regional de Naciones Unidas, un proyecto regional de toda América Latina con sede en Venezuela, de hacer que funcionen mejor las políticas públicas, la sociedad en su conjunto, y entonces ahí en ese marco creé la gerencia social, que es cómo luchar usando los instrumentos más avanzados de gerencia contra la pobreza y cómo eliminar totalmente la corrupción y empoderar al estilo Maimónides a las comunidades humildes, etc. Eso le interesó mucho al BID, y en esa época el BID se propuso crear un instituto dedicado a estos temas, se llamó el Instituto Interamericano de Desarrollo Social, y me invitaron, digamos, que llevara todas esas ideas a ese instituto. Entonces era un desafío muy importante de ser útil, digamos, en una escala significativa, de compartir estas ideas y de ponerlas a prueba y perfeccionarlas y mejorarlas, etc. Y eso estuvimos haciendo. Después Naciones Unidas me reclamó desde Nueva York, desde la sede central de las Naciones Unidas, y me invitó a ser el asesor principal para América Latina en lucha contra la pobreza. Tuve el gran honor de ser el asesor principal de la directora de toda América Latina, que es una mujer judía excepcional, Rebeca Greenspan, ex vicepresidenta de Costa Rica,
y actualmente es directora de una de las principales agencias de las Naciones Unidas, etc. Y ahí Ana se tuvo que mudar de nuevo, como tú dijiste. Ella era en Nueva York, en Washington se reinventó, hizo un máster en desarrollo de recursos humanos, está ligado a educación, pero en la Universidad George Washington. Le invitaron a trabajar como consultora en la Organización Panamericana de la Salud en estos temas, y después por concurso la nombraron directora de desarrollo de recursos humanos de la Organización Panamericana de la Salud. Así que siguió educando, pero esta vez a los 3.000 miembros del personal médico y expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Y te cuento una historia que no te conté en nuestra conversación, que es que cuando la despidieron en un gran acto, cuando nos fuimos a Nueva York, y la despidieron en un gran acto, la querían Anita, como la llaman en Venezuela, la querían mucho en esa organización. La directora general de la organización, que me apreciaba y la quería muchísimo, Ana, le sigue escribiendo todos sus cumpleaños, Mirta Roses, se acercó a mí y me dijo: Bernardo, esto no te lo voy a perdonar nunca. Estaba llegando a la joya de la corona. Así que lo que dijiste antes tenés toda la razón. Increíble, increíble historia. Ya me contarás porque sé que volvió a reinventarse Ana en Nueva York y el trabajo que hace en el Museo del Holocausto, guiando y explicando para que esto nunca se olvide a tantas escuelas que lo visitan. Y bueno, el periodo de pandemia que tuvo que tener un receso, todas esas visitas presenciales que me mencionaste que prontamente lo van a retomar. Sin embargo, tienes muchísimas historias y vamos a rescatar pocas, porque para hacer un programa contigo es eterno de tantas historias que tienes para compartir con la audiencia, pero no quiero dejar de mencionar esta anécdota con el entonces cardenal Bergoglio y además hablar del informe Klicksberg. Quiero que dejarte esas dos cosas para desarrollar y con tu audiencia el día de hoy. El cardenal José María Bergoglio era el cardenal primado de la Argentina, la máxima figura espiritual de la Iglesia Católica, en el año 66. La Iglesia tenía un premio anual que consideraba uno de sus premios más importantes, que se llama Juntos Educar, que lo otorgaban a personas por su trayectoria al servicio de la sociedad en educación y en general por sus aportes a la sociedad. Y el cardenal, que después, que hoy es el Papa Francisco, resolvió otorgarme el premio al cardenal y sus colegas, y me entregó el premio, y después tuvo una cantidad de gestos conmigo, como el de postularme, una carta formal de él para el premio Príncipe de Asturias. Fui finalista del premio Príncipe de Asturias del Rey de España, y abrirme de todo esta posibilidad. Creo que es una de las personas que más he hecho por el mundo en el último siglo, probablemente junto con Juan XXIII, y me invitó a su casa, ya Papa Francisco, su pequeño departamento en donde vive en la mayor humildad, a conversar fundamentalmente sobre los jóvenes y la educación, que son una preocupación totalmente central en su magisterio, y conversamos, me concedió un largo periodo de tiempo, lo
lo acuciaban, te cuento la anécdota, lo acuciaban las personas que lo acompañan de que me tenía que dejar porque tenía infinitas encuentros que tenía que desarrollar, etcétera. Y entonces me dijo, él tiene un gran sentido del humor. Y me dijo, Bernardo, estoy muy a gusto, me hizo un regalo, incluso tipo, lo que, simbolizando de que regalan a los visitantes personales, etc. Y me dijo, Bernardo, me están apurando, estoy muy a gusto, pero vamos a tener que dejarte conversar. ¿Sabes qué diferencia hay entre el protocolo del Vaticano y un terrorista? Con su sentido del humor, me dijo que con el terrorista se puede negociar. Los protocolos del Vaticano no son inflexibles. Entonces, informe Klicksberg, esa entrevista está en internet, pueden ver las fotos de esa entrevista en internet, y en El País de España publicó una nota sobre eso, y otros periódicos publicaron notas Bueno, sobre y un esa entrevista. finalista de un Emmy. En determinado momento quería llegar con estas humildes ideas a la mayor cantidad de gente posible para apurar, digamos, lo que yo podía aportar en lucha contra la pobreza. Y me di cuenta de que la clave, que los libros los leen, en fin, los ha leído mucha gente, la gran mayoría de ellos han tenido una cantidad de ediciones, pero que nadie puede igualar a la televisión. Y en ese momento, justamente, la televisión educativa de la Argentina, que es muy prestigiosa, el canal Encuentro, me invitó a hacer una serie sobre mis ideas. Y fuimos aprendiendo en el camino los unos de los otros cómo podía ser más efectiva esa serie, y salió el informe Klicksberg, que se convirtió en una cosa muy vista en la Argentina y en 8 países que lo replicaron, empezando por Uruguay, siguiendo por países como Panamá, Paraguay, Guatemala, en fin, México. Y el informe Klicksberg son episodios de 25 minutos, muy bien documentados por el equipo de producción que eligió Encuentro, en donde yo reflexiono sobre 100 de los principales problemas que tiene el mundo, sobre todo en términos sociales, humanitarios, algunos económicos, sobre todo en términos de soluciones y esperanza, ¿no? Muestro los problemas y muestro cómo hay esperanzas, y son documentadas visualmente. O sea, el equipo consiguió documentarlas visualmente. Entonces, hay imágenes de Muhammad Yunus, que creó el microcrédito y cambió la vida de millones de personas. Hay imágenes de comunidades campesinas en Paraguay, encabezadas por mujeres que han transformado la vida de muchas personas. Están los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, que tienen los mejores récords en esperanza, en desarrollo humano y en todos los indicadores del mundo, desde eliminación de la corrupción hasta grado de igualdad de oportunidades, etc. Entonces hay una cantidad de episodios dedicados a cómo lo hicieron. Hay experiencias israelíes de punta absolutamente a nivel mundial. Por ejemplo, Israel es un país líder a nivel mundial en voluntariado. Tiene uno de los más altos porcentajes del mundo de personas que hacen trabajo voluntario. Eso está reflejado en varios de los capítulos del informe Klicksberg.
Y la verdad que los amigos que me invitaron a hacer esto tenían toda la razón, que iba a ser mucho más, iba a llegar mucho más. Yo termino todos los 100 capítulos con una frase que extraí de la sabiduría bíblica y que refleja el espíritu de todo este informe de crisis. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en el canal Encuentro, en una cantidad de lugares. Termino con una frase de la sabiduría bíblica que es: más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. O sea, en lugar de quejarse solamente y de criticar solamente, más vale encender una luz. Los judíos creemos profundamente en la luz, más vale encender una vela. Y te cuento una anécdota. Iba por la calle en Buenos Aires con mi portafolio en la mano hace unos años atrás y de repente frena una moto en una esquina muy concurrida. Entonces se me aferro al portafolio porque el temor de que me saquen el portafolio que he llevado toda mi vida. Y no, el joven de la moto me dice: Bernardo, más vale encender una vela que ir a la oscuridad. El mensaje llega, el mensaje llega. Es fabuloso, yo he tenido oportunidad de ver algunos capítulos, es una serie que Netflix debiese comprar para enseñarla. Bueno, la Porque... serie tuvo un premio mayor aún que Netflix, que es que el mayor premio de la televisión mundial es el premio Emmy. Hay 2000 postulaciones normalmente de programas para el premio Emmy, y la serie fue una de las 3 escogidas, fue finalista del premio Emmy de la televisión mundial. No, es maravilloso. Yo, como lo mencionaba, tuve oportunidad de ver uno referente al tema de la economía, donde bien mencionas que la economía en realidad es algo que todos deberíamos entender y es llegarle a esa gente que piensa que es un idioma que no está apto para entender y es solamente propiedad de aquellos intelectuales, economistas, y en realidad, pues tú lo pones, como bien lo dices, ¿no? A la mano de toda persona que es capaz de poder entender qué está pasando en su país a nivel de economía y poder tomar decisiones. Muy interesante, Bernardo, de verdad es maravilloso. Quería mencionar, para ir cerrando, porque, repito, es un deleite poder conversar contigo y tenerte hoy en el programa y poder entender, pues, de dónde viene Bernardo y ese hogar lleno de valores, principios de ética, ese tikkun olam que aprendiste y cómo lo llevaste a tu trabajo, a tu carrera, a lo que te dedicaste en tu vida, que fue pues ayudar al mundo, al tema sobre todo de la pobreza, disminuir los niveles de pobreza y estos trabajos maravillosos que has hecho en Latinoamérica. Pero me llama mucho la atención porque es alguien a quien yo admiro y te pregunté sobre Mujica y sobre tu trabajo que tuviste la oportunidad de conocer y hacer con él. Y si quieres nos puedes mencionar un poco, porque sé que son muchos trabajos en Latinoamérica que has realizado, pero ese en particular me llama la atención. Sí, cuando fue electo por primera vez, he tenido invitaciones, yo creo que te hice referencia, por ejemplo, cuando Guatemala eligió presidente a Berger, un empresario de los más exitosos de Guatemala, pero con una responsabilidad social, él y su señora, fenomenal. Entonces él y el vicepresidente Stein, eh, una gran personalidad intelectual de Guatemala, fue uno de los mejores periodos del país, me invitaron a formar al gabinete de ministros. Entonces tuvimos una serie de sesiones con el presidente, el vicepresidente y todo el gabinete nuevo de ministros,
sesiones de las que salió, entre otras cosas, una propuesta que les hice que es, Guatemala es muy rico en exportación de alimentos, pero tiene el 45% de los chicos desnutridos. Entonces les propuse crear el Ministerio contra la Desnutrición con una gran alianza de la empresa privada y el sector público. Entonces, Mujica fue otra de mis... bueno, Guatemala fue demasiado generosa conmigo y cuando terminó el presidente, cuando terminó al final del periodo, el presidente me dio la medalla presidencial, que es la más alta condecoración que tiene el país. Mujica es una de las personas más queridas y respetadas en América Latina de todos los sectores, porque es un sabio, ¿no? Y los jóvenes suelen con frecuencia escuchar a Mujica porque es un autodidacta, un campesino, básicamente, pero de una cultura muy profunda, de una sabiduría. Y entonces cuando lo eligieron por primera vez de presidente, digamos, The Economist lo eligió hace años atrás como el presidente del año, ¿no? Era el presidente más pobre del planeta, que vive en un lugar muy humilde, digamos, etcétera, y andaba en motocicleta, etcétera. Bueno, él me invitó a conversar con él sobre la pobreza, por recomendaciones de que mis libros le podían ser útiles y mis experiencias le podían ser útiles, y yo aprendí de esa conversación muchísimo, muchísimo, porque un hombre de edad, ya cuando fue electo, que tenía una gran sabiduría de vida y que recomendaba a los jóvenes, entre otras cosas, recomendaba a los jóvenes no copiarlo a él, no repetirlo de ninguna manera, sino tener sus propios errores. En esos términos lo ponía él. Ser creativos y tener sus propios errores. Sabio consejo. También estuve muy ligado, vos preguntas, a una de las personalidades mayores de la historia argentina, ¿no? Contemporánea y muy querido por Israel, que es Alfredo Lorenzo Palacios, el primer senador, el senador más joven que tuvo la Argentina a los 25 años, fue elegido senador por los obreros de la Boca, básicamente, por los trabajadores, y se convirtió en una leyenda en la Argentina. Soy un amigo excepcional del Estado de Israel y compartía todo el diario de Israel. Su modelo de país era el Israel, con todos sus fenomenales logros, etc. Cuando yo ingresé a la Universidad, Palacios, que ya tenía su edad, fue mi padrino de estudios, como me dieron una beca en la Universidad de Buenos Aires y después fui su profesor asistente, digamos, de Derecho del Trabajo, temas laborales durante mucho tiempo. Esas personas me marcaron y me marcó Yoshua Faigón. ¿Quién es Yoshua Faigón? Que en paz descanse. Fue quien me reclutó, digamos. Él me conoció siendo él el enviado de Israel para la Argentina para trabajar con los universitarios, con sectores jóvenes, etc. Un Sheliach. Digamos, y él creó una organización de jóvenes que se llamó Juventud Anilevich, en homenaje a Mordejai Anilevich. Y él era alguien que hacía escultura, que escribía maravillosamente, escribió una cantidad de libros y que tenía todos los valores de doña Clara y de don Eliezer, de los que se hizo amigo total, y me reclutó para trabajar con los jóvenes universitarios en una conferencia donde yo le hice una serie de críticas al final
Y él me dijo, me parece maravilloso que me hayas hecho estas críticas. Tenés razón en parte te contesto y te invito a trabajar con los jóvenes universitarios. Wow. Quedó una amistad y una influencia de maestro para toda la vida. Él fundó un kibutz en Israel, después fue el subdirector de educación de toda la agencia judía, cuando volvió de la Argentina. Es mi héroe personal, digamos. Y junto a estas referencias que me hiciste, quiero mencionar especialmente a Yoshua Faigo. Qué bonito, Bernardo, porque esa pasión que sigues teniendo hasta el día de hoy en Nueva York, donde es tu residencia, junto con Ana, por los jóvenes, porque al final eh, lo que veo es esa similitud que existe en lo que tú aprendiste en tu hogar, con el ejemplo, lo que llevaste a cabo junto con Ana, con tus 3 hijos, con el ejemplo, y lo que hiciste con tu trabajo, lo quieres extender aún con esos programas educativos a jóvenes para que aprendan con el ejemplo sobre principios, valores y ética. Algo tan importante para la humanidad. Podemos, si quieres, cerrar con ese concepto. A veces pido un consejo, creo que, wow, sería increíble poder recibir ese consejo de ti para el mundo en el que nos enfrentamos, como bien lo mencionaste al principio, un mundo con tanta incertidumbre y con una cautela enorme con estas tecnologías que se nos presentan. Y luego poder escuchar de ti la pregunta que siempre hago al final del programa acerca de la suerte o del trabajo en tu vida. Sí, como me das esta oportunidad, no quiero dejar de mencionar que hay tanta gente, tanto valor judía en Miami. He estado en distintas oportunidades. En las últimas oportunidades he tenido varias conversaciones a fondo con el rabino Mario Rothman, con el que tengo una entrañable amistad y cariño desde la Argentina, desde muchos años atrás. Y Mario, que hace un trabajo maravilloso, me contó con su agudeza de las cosas que hacen. Así que yo quiero saludar a esta comunidad judía venezolana en Miami, y no solo venezolana, sino también argentina, colombiana, ¿no? Yo sé que trabajan muy mal, mancomunadamente, mexicana, etcétera. Por este aporte tan valioso en valores, en compromiso, que están haciendo al judaísmo de una de las ciudades del mundo que tiene mayor población judía del mundo entero, ¿no? Saludo con emoción a eso. Los jóvenes son todos, ellos van a decir si se puede derrotar a la incertidumbre y a las vidas inestables, pero tenemos que hacer todo lo posible, todos, para cargarlos, ayudarlos a cargar las baterías, ¿no? ¿Con qué? Son en su inmensa mayoría muy buenos en tecnología, pero está esta sed ética. Nosotros tenemos que ayudarlos a cargarse en valores, en causas de interés común. Cada vez que tengo la oportunidad de explicar a auditorios muchísimas veces no judíos, de sacerdotes, de líderes empresariales con los que hablo mucho, hasta de líderes indígenas con los que he tenido mucho contacto. Soy ciudadano ilustre de una ciudad
conformada a partir de la civilización indígena, que es Villa El Salvador en el Perú, Premio Príncipe de Asturias. Bueno, siempre les cuento de Tikkun Olam. Y cuando les explico que junto a los 10 mandamientos, el judaísmo tiene estas dos palabritas, ¿no? Olam, que quiere decir mundo, y Tikkun, que quiere decir reparar el mundo. Reparar el mundo. No podemos pasar por la vida sin dejar una marca que significa reparar el mundo. Dice el Talmud, aquel que ayuda a salvar una sola vida es como si salvara el mundo entero. Porque cada vida, ayudar a una persona carenciada, cada vida tiene el valor del mundo entero. Y Yoshua Faigón, para terminar, me enseñó un párrafo de la Biblia que es de un valor incalculable. No estás destinado a completar la tarea, pero no puedes entenderte de ella. O sea, solo cada uno no vamos a cambiar el mundo. Es una gran tarea colectiva, sobre todo los jóvenes tienen un papel central, pero no podemos desentendernos de ella. Todos tenemos que contribuir con todo lo que podamos, tenemos que contribuir a ella. Ser responsables al final y entender que un pedacito de ese Tikkun Olam, pues debemos hacer. De verdad que qué bonito mensaje. Bernardo, es fabuloso. Quiero esta pregunta para ponerte en contexto de que tomo prestada de un periodista a quien yo admiro muchísimo que se llama Guy Raz, y él tiene un programa, un podcast llamado How I Built This, donde entrevista a grandes emprendedores y directores de empresa. Les hace una pregunta final al programa diciendo a qué le deben su éxito, al trabajo o la suerte. Yo he adoptado esa pregunta para hacérsela a mis entrevistados y la he cambiado un poco porque obviamente aquí no hablamos de una empresa, sino hablamos de la empresa de la vida. Entonces, me encantaría saber para Bernardo, después de haber escuchado este programa de casi más de hora y media, haciendo un viaje en tu historia de vida, saber para Bernardo qué significa la suerte o el trabajo en tu vida. Yo dedico mis libros, te comentaba la vez pasada, primero los dedicaba siempre a don Eliezer y a doña Clara, los sigo dedicando, ¿no? O sea, mis logros se deben en primer lugar a don Eliezer y doña Clara. Bernardo, por algún motivo se fue el sonido, no te escucho. Uy, perdimos el sonido. ¿Me están escuchando? Bernardo, no te escucho. Déjame ver si me escucha. No te escuchamos. A ver, a ver, a ver. Bernardo, no te escuchamos. Creo que apretó. Sí, no se le escucha y no tengo. Bernardo, no se escucha. Ya va. A ver, vamos a ver. No se escucha. Tienes que. No, no me. A ver. Bernardo, no se escucha. No se escucha. Déjame, a ver si le pongo un letrero. No se escucha. Seguro pusiste, hay que apretar un botón, no tienes audio. No tienes audio, seguramente apretaste un botón, puedes llamar a alguien.
¿Se escuchó? ahora sí, no tenías audio y nos quedamos justo en la pregunta Claro. final. Si quieres podemos Se debe, retomar. el éxito se debe a doña Clara, a don Eliezer, a Ana, y Yossi, Rubén y Joel, que me han convertido en un padre feliz y orgulloso por sus aportes sociales, morales, humanos y su ser buen padre de familia, y ahora los 7 nietitos que me estimulan. Esos son los factores fundamentales de lo que he podido aportar. Qué bonito, Bernardo, tu reciente nieta, hace 3 semanas, Emi, la más chiquita. Así es. Todos ellos tienen nombres que de por sí son inspiradores. Lior, Tali, les dedico todo, Lior, Tali, Ari, Noah, David, Danielita y ahora Emi. Qué bonito, qué bonito. Al final volvemos a lo básico y a lo esencial, a la familia. Esos valores que nos dan en nuestro hogar, con el ejemplo, como bien lo hizo Eliezer y Clara. Y Ana, que es tu pilar fundamental, de verdad que privilegio nuevamente haber tenido la oportunidad de conocer un poquito de Bernardo el día de hoy. Y quisiera leerte algunos de los mensajes de la gente que te ha acompañado a lo largo de la entrevista. Melita, esposa de nuestro querido y obviamente también conocida por ti, Schomstein, Melita Schomstein, esposa de Bernardo, dice, un lujo de entrevista, una familia ejemplar que la compartimos con su hijo Rubén, al que consideramos nuestro hijo. Por ahí me contó Melita ayer que Rubén se quedó un año para poder terminar sus estudios cuando ustedes tuvieron que irse a Nueva York. Así es. Muchas gracias, Melita. Qué bonito. Dice Perlita Sultán. Saludos. Yolanda Benzaquén también, que ha estado aquí muy interesada. Por aquí dice Natalie Klicksberg. A Bernardo no se le escucha, ya logramos que se escuchara. Genio Bernardo, dice Natalie. Sara Serfati Garzón, qué bonito tener a Sara en el programa. Emotivo mensaje. Por aquí dice, no sé quién es, pero dice Ingreso Ciudadano Universal, es el acrónimo de Instagram. Dice, es como dice siempre Bernardo, la pobreza es un escándalo ético. Por aquí dice, cuento historia, Susana Wanich. Bernardo, un profesor querido, centrado en una filosofía del bien. Dice, cuántas enseñanzas y valores, gracias, dice Perlita Sultán. Rebeca Seir, intelectual y humildad de primera. Muy interesante la entrevista. Gracias, Bernardo. Por aquí preguntaban si vives en Nueva York y si sigues trabajando para las Naciones Unidas. Sigues siendo asesor de las Naciones Unidas, ¿correcto, Bernardo? Sí. Por aquí dice, Palacios tenía un cartel en su estudio de abogado, se atiende gratis a obreros. Dice, espacio núcleo de reflexión. Excelente. Bernardo, eres un ser íntegro. Una bendición que sea mi hermano. Me imagino que es Lea, ¿puede ser? Sí. Sí, Qué sí. bonito, qué bonito. Gracias, Lea. Gracias. Dice por aquí Samuelito Schomstein, una familia excepcional. Recuerdo llegar a las 3 de la madrugada a su casa con sus hijos de rumbear y encontrarnos a Bernardo sentado en la sala a las 3 de la mañana leyendo todos los periódicos del momento. ¡Wow! ¡Qué historias! Dice, emprende mujer, siempre un gusto escucharte. Daniel Coronado, un lujo de entrevista. Daniel, junto con su hermano Isaac Coronado, fueron invitados hace unos par de meses al programa. También una historia ejemplar. Gracias, Daniel. Por aquí dice
Nuevamente Emprende Mujer, recomendando el informe Klicksberg. Como bien lo dijo Bernardo, lo pueden conseguir en YouTube y pueden inclusive ver creo que son 50 programas, 2 temporadas, 25 y 25. Sí, en total han sido 100. En total 100, pero en YouTube podemos conseguir 50 o podemos ver los 100. No sé exactamente. Pero Repito. hay también en un YouTube que me abrieron a mí, o sea, YouTube Klicksberg, que pueden también. Qué bueno, lo voy a publicar entonces. Podemos ver, y ahí podemos conseguir los programas, Bernardo. Una parte de ellos. Qué bueno. Por el YouTube Klicksberg personal es la consigna. YouTube Klicksberg personal. Sí. Ok, Klicksberg personal. Lo voy aquí a anotar para la gente que está interesada, puedan seguirlo. Sí. Personal YouTube. Ya lo estoy poniendo para la gente que pueda, porque es muy interesante. De verdad que recomiendo ver los capítulos, son uno mejor que el otro. Por aquí sigo leyendo. Más arriba dice Eli entrevista de lujo, Jaime Cohen. Gracias por poner el nombre, Jaime Cohen. Sigo leyendo Maravillosos Seres Humanos, queridos, Bernardo y Ana, les mandan un abrazo. Bueno, aquí tanta gente que ha estado conectada, fascinada de escucharte el día de hoy. Y te dejo para que te despidas entonces de tu audiencia y recordándole a todos, como siempre digo, cada domingo una historia que contar llena de enseñanzas de vida. La historia la podrán encontrar en mi canal de Instagram y la subiré a YouTube y la podrán también escuchar por audio en Spotify y en Apple Podcast. Así que Bernardo, espero que muchos más tengan la oportunidad, además de los que se pudieron conectar en vivo el día de hoy, de poder escuchar esta interesante conversación que tuvimos el día de hoy contigo, y te dejo para que te despidas de tu audiencia. Te felicito, Tamara, por tus 80 programas, excepcional contribución a la comunidad. Y el lema que mi madre acuñó en nuestra familia, cada vez que teníamos dificultades de algún tipo, etcétera, y que es el lema, mi hermana, mi hermano, sus compañeros, que paz descanse Mario, Consuelito, lo llevan adelante siempre, y que transmitimos a los nietos y a los hijos y comparto simplemente con los queridos amigos, es firme y adelante. Firme y adelante. Firme y adelante. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Bernardo, por compartir los secretos de casa. Y espero que podamos nosotros seguir el ejemplo y pues tener una familia como la de ustedes. Gracias, Bernardo. Un abrazo y a todos feliz domingo. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.